En vivo nos puedan ver hoy, un abrazo fuerte, y los que puedan ver la grabación, pues ahí buscando cosas en YouTube, hermano, encontrarse con un video donde me vean a mí o al pastor Luis ahí predicando. Entonces, hermanos, que Dios les bendiga, Dios les bendiga. Decía que el tema de hoy, por la Cena del Señor, tiene que ver con muchas de las cosas que tenemos que observar, que tenemos que mirar de la cena o a la cena del Señor. Hay muchas. Yo he escogido unas que según yo considero son las más importantes entre todas acerca de lo que tenemos que mirar de la cena, o repito, a la cena del Señor, mis hermanos. Este es el tema de hoy. Miradas a la cena del Señor. ¿Qué es lo que tenemos que observar? Es muy importante hablar de eso, hermano, porque creo que todos, empezando por mi persona, aunque sea el portador hoy del mensaje de la cena del Señor, yo creo que empezando conmigo, mis hermanos, tenemos mucho que aprender acerca de lo que tenemos que observar, lo que tenemos que mirar, hermanos, de la cena del Señor. Mirando a la cena del Señor, miradas a la cena del Señor es el tema de hoy, hermano y hermana. Bienvenidos entonces al tema de hoy, basado como siempre que lo hacemos, que predicamos, hermano, en la palabra poderosa de nuestro Padre Celestial. La cita bíblica para este mensaje, hermano, la tenemos en 1 Corintios, capítulo número 11, versos 23 al 34. Leamos, pues, si usted quiere comprobar si es así como en la pantalla proyecto el texto bíblico, puede abrir su Biblia. Creo que es bueno para no perder la habilidad bíblica, hermano, en el libro, para encontrar. 1 Corintios capítulo 11, versos 23 al 34. Vamos a leer, yo tengo acá la NBI, como le decimos a esta versión. Mis hermanos, vamos a leerla también. Capítulo 11 de la epístola de San Pablo a los Corintios, hermano. No sé si lo tienen ya, esperamos a alguien más para que se ubique. Amén, mis hermanos. La gloria sea para el Señor. Recibamos el mensaje con gozo, con alegría. Así recibamos la palabra, porque la palabra de Dios, hermanos, es medicina. Yo siempre lo digo, a nuestro cuerpo, a nuestros huesos, la palabra de Dios es eficaz. La Biblia lo dice, la palabra de Dios es buena, hermano, es verdadera. Así de que leemos entonces en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 11, 23 primero, el 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. El 24, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Ahí está, o sea, recordándonos de él. Dice el 26, porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, ojo con eso, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así de aquel pan y beba de aquella copa. Porque el que come y bebe indignamente, ojo otra vez ahí, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. El verso 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Que si nos examinásemos a nosotros mismos, cierto no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados del Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os juntáis a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, porque no os juntéis para juicio. Las demás cosas ordenaré cuando llegare, hermano. Dice la Sagrada Escritura.
Entonces, hermanos, yo quisiera que para este tema hagamos una corta oración. Por favor, ahí donde están sentaditos, sentaditas, inclinen su rostro. Amado Padre, Dios Todopoderoso de Israel, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios y Padre de cada uno de nosotros y de nuestras familias y de todos aquellos hombres y mujeres que alrededor del mundo han creído que Jesucristo tomado Hijo es el Señor. En esta mañana, Padre, en el poder de tu Santo Espíritu y en la presencia de tu Santo Espíritu te damos gracias por tu palabra. Gracias por esa palabra que con el Espíritu Santo le inspiraste al apóstol San Pablo para que escribiera. Y que hoy la palabra la tengamos delante de nosotros, temblando y con temor, Padre, para recibirla y que sea para nuestro cuerpo medicina y que sea para nuestra alma el alimento especial. Muchas gracias, Señor, en el nombre todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo. Que así sea. Amén, Señor, y amén. Démosle un aplauso al Señor, porque Él nos entregó a su Hijo Jesús en la cruz del Calvario, mis hermanos. Bueno, en la introducción del tema yo les dije que entre muchas cosas que debemos de mirar a la cena del Señor, he elegido algunas. Hermanos, en el nombre de Jesús, he elegido algunas, hermanos, que debemos de observar. Entonces comienzo de esta manera. Los cristianos, mis hermanos, debemos de observar la Santa Cena, pero en el propósito por la cual fue instituida. Así es como tenemos que observar la Santa Cena. La Cena del Señor trae bendición y no castigo, que quede muy claro. La Cena del Señor no trae castigo, lo que trae es bendición, ¿ya? Jamás debemos de verla como un castigo. Quiero hacer una pregunta, por lo cual nace este tema, hermano, que voy a poner de nuevo en la pantalla. La pregunta por la cual nace este tema, o viene este tema es, ¿cuál es la actitud? Esto también de acuerdo a la palabra, ¿cuál es la actitud correcta que el cristiano debe de tener hacia la Santa Cena? Por esta pregunta he formado este mensaje que está en pantalla, miradas a la cena del Señor, mis hermanos, y hemos leído la poderosa palabra del Señor para eso. ¿Qué debemos hacer si la Santa Cena es para bendición y no para castigo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Yo ya soy instruido, ustedes también ya sabemos, hermano, que la Santa Cena, se lo dije hace un momento, no es para castigo. Entonces la pregunta es, ¿qué debemos de hacer? Teniendo ya el conocimiento de que la cena del Señor es para bendición y no para castigo. En primer lugar, debemos de mirar, hermano, en el nombre de Jesús, hacia atrás. Miremos hacia atrás, veamos hacia atrás. Es lo primero que les doy como enseñanza en esta mañana. ¿Qué debemos hacer si la Santa Cena es para bendición y no para castigo? En primer lugar, debemos de ver hacia atrás. Debemos de recordar que Él murió. Nunca olvide, en el trabajo, en la casa, en el supermercado, en la plaza, en donde quiera que estemos, no olvidemos que Él murió. El Hijo de Dios, Jesucristo, hermano, jamás olvidemos que Él murió. Ahora bien, yo no sé si usted es parte de ellos, pero a mucha gente no le gusta recordar la muerte de un ser querido, a muchas familias, ¿ya? Pero entonces, ¿por qué Dios nos dice que sí recordemos la muerte de su Hijo? No es malo recordar la muerte de un ser querido, pero hay muchas personas que no nos gusta recordar la muerte de nuestros seres queridos. Siempre pensamos en ellos, eso es cierto, y nos acordamos de aquellos momentos gratos que vivimos con ellos, de esas personas que ya no están. Nos acordamos de los momentos felices y difíciles que vivimos al lado de ellos. Pero Jesús, aunque muchos en este mundo no les guste recordar la muerte de sus seres queridos, quiero decirles que Jesús sí quiere que recordemos su muerte.
Él sí quiere que nos acordemos de su muerte en la cruz del Calvario. Él quiere, hermano, que lo hagamos. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Jesús quiere que recordemos su muerte? Todo lo que tenemos y todo lo que somos como cristianos, hermano, hermana, en el nombre del Señor, se centra en la muerte de Cristo. Todo lo que usted es y todo lo que tiene está centrado en la muerte de Cristo. No sé cuándo dicen amén. Amén. En la muerte de Cristo está centrado lo que usted es y lo que tiene, hermano. Por lo menos eso dice la palabra. Quiero que veamos acá, por favor, vean para acá. 1 Corintios capítulo 15, versos 3 y 4. La palabra del Señor dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amén. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, de eso? Todo lo que tenemos como cristianos se centra en la muerte de Cristo. Ahí está lo que estoy diciendo con mis propias palabras. Ahí lo respaldo, hermano, con la palabra del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué lo que soy o lo que es usted o todo lo que tenemos se centra en la muerte de Cristo? Porque ahí dice, hermano, que Cristo murió por nuestros pecados. Cuando usted fue libre y perdonada de todos sus pecados, usted empezó, hermano, a vivir una nueva vida. Usted empezó a vivir algo diferente y todo lo que le rodea, todo lo que empezó a venir a su vida es algo diferente. Amén. Lo que somos se centra, hermano, en la muerte de Cristo. Por eso es que debemos de recordar su muerte. No es la narración, ¿sí? No es la narración de su vida, hermano, o sus enseñanzas que salvarán al pecador, sino la misma muerte de Cristo. Es la muerte de Cristo la que nos salva. Mire, Jesús pudo haber enseñado 1.000.000 de mensajes. Cristo pudo haber dado 1.000.000 de mensajes, hermano, en el monte de las bienaventuranzas, pero ninguno de esos millones de mensajes serviría para nosotros si Él no hubiera muerto. En la cruz del Calvario, por eso Él dijo, consumado es, porque ahí, hermano, se cumplió y se complementó todo lo que Él enseñó desde que empezó su ministerio terrenal. Entonces, hermano y hermana, repito, no es la narración de la vida de Jesús o sus enseñanzas que salvan a un pecador, sino que es la misma muerte de Cristo lo que salva a un pecador. Ahora bien, hermano, por eso debemos de recordar el porqué de su muerte. Él murió, según la palabra, por nuestros pecados. Él fue nuestro sustituto. Hermano, a nosotros nos tocaba estar ahí, pero Él quiso ponerse por medio de o por nosotros en vez de nosotros. Isaías 53, verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas pero Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Sabe qué hizo Dios? Agarró los pecados suyos y los míos, y de tantos millones de gente en el mundo. Él agarró el pecado de todos, así mire, los agarró, los quitó de nosotros y los puso sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. Eso fue lo que Él hizo. Nos quitó el pecado a los pecadores y se los echó encima a Jesucristo. Por eso Él, aparte de enseñar la palabra, aparte de hacer todo lo que hizo maravilloso en su ministerio, tenía que morir. Jesucristo tenía que morir para que nuestra salvación fuera una realidad. Por eso debemos de recordar el porqué de su muerte. Él murió por nuestros pecados, Él fue nuestro sustituto, hermano, ahí lo dice. Lo leo de nuevo, Isaías 53, capítulo y 6, versículo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pero Jehová
cargó en él, o sea, en Jesucristo, el pecado de todos nosotros, dice la palabra. Sí, hermano, miremos hacia atrás. Miremos la Santa Cena, aquí la tengo yo. Miremos la Santa Cena, hermano, miremos hacia atrás, o sea, a la muerte de Cristo. Eso es lo que quiero decir. Jesucristo pagó la deuda que nosotros no podíamos pagar. Era muy caro el precio. Hermano, tan caro que no se podía. Pero Él pagó la deuda por nosotros, de acuerdo a la palabra. Hermano, Él pagó la deuda que nosotros no podíamos pagar. Jesús quiere que recordemos cómo Él murió. ¿Cómo murió Él? ¿Alguien me ayuda? Jesús quiere que recordemos cómo murió Él. Ahora, ¿me ayuda alguien? ¿Cómo murió Jesús? A ver, ¿qué manda? Crucificado. Amén, amén. Gloria a Dios. ¿Alguien más? ¿Algo más? ¿Cómo murió Jesús? ¿Cómo? Sí, eso hizo. Lo que pregunto es ¿cómo murió? Él llevó nuestros pecados, pero estoy preguntando ¿cómo murió Jesús? Colgado de la cruz, como dijo el hermano. Muy bien. Miren pues, hermanos, según San Juan capítulo 10, si no estoy mal, del 7 en adelante, versos, ahí dice que a él nadie lo obligó a morir por nosotros. Nadie lo presionó. El Padre le dijo, hacelo. Él bien pudo haber dicho, Padre, yo no lo hago. Yo no quiero morir por toda esa gente malvada allá abajo. Yo no quiero morir por ellos. Pero la Biblia dice, hermano y hermana, la palabra dice que Él murió primeramente voluntariamente. Él quiso hacerlo. Él dijo, todas estas personas no pueden hacer nada por sí mismos desde Adán hasta este momento, y los que van a venir no pueden hacer nada. Entonces yo voluntariamente doy mi vida por ellos. Amén. ¿Cómo murió Jesús? Voluntariamente. ¿Cómo murió Jesús? Con mansedumbre, mansamente. Murió con mansedumbre. En ningún momento antes de la cruz, ni en la cruz, Él maldijo a nadie. Solo dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él no maldijo absolutamente a nadie, no renegó. Él no renegó, lo único que dijo fue, ¿por qué me has desamparado? Porque Él sintió el desamparo de Dios Padre. Y de hecho así fue. Pero es que tenía que suceder. Tenía, hermano, que darse. Murió con mansedumbre. También Él murió mostrando siempre su amor por nosotros. Quiero que lo vean aquí. Él murió mostrando su amor por nosotros. Dice Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Gloria al Señor. Entonces Él mostró su amor por nosotros de esa manera como lo dice San Pablo ahí a los romanos. La palabra dice que Él, o sea el Señor Jesús, entregó su cuerpo en manos de hombres malvados. Él entregó su cuerpo a los malvados, que hicieran con Él lo que quisieran. Entregó su cuerpo en manos de gente malvada, gente mala, hermano. También la palabra dice que Él llevó sobre sí los pecados de todo el mundo, no solo los de los cristianos, los pecados de todo el mundo. Por eso, no nos olvidemos de hablarle de Cristo a una familia, a una persona. ¿Sabe por qué? Porque hasta por el más vil asesino, Cristo derramó su sangre. Por aquel hombre que usted mira que no hace caso y que esto y que el otro y no entiende, por él también murió Jesucristo. Por aquella mujer que usted odia, por ella murió Jesucristo. Por él derramó su sangre, por ese hombre malvado. Entonces, hermano, Él llevó sobre sí los pecados de todo el mundo. Pero aquí hay algo que es más importante. Lo más importante, iglesia, lo más importante es que este recordatorio que estamos haciendo de la muerte de Jesucristo no es simplemente traer a la mente hechos históricos. Cuando usted recuerda la muerte de Cristo, no es nada más un hecho histórico que pasó hace 2022 años. Simplemente no es un hecho histórico. Que quede bien claro, hermano y hermana. Sino que lo más importante que debemos
de hacer es participar de verdades espirituales. Eso tenemos que hacer cuando estamos a la mesa de Cristo. Hoy vamos a participar de verdades espirituales en la mesa de Cristo. Por ejemplo, proclamemos fe. Proclamemos la fe en la mesa de Cristo. Es algo importante, hermano, que podemos hacer. No debemos de ser admiradores pasivos, sino debemos de ser participantes activos en una relación con un Salvador vivo. Jesucristo está vivo, Él es un Señor vivo, un Mesías vivo, un Salvador vivo. Es una relación con Él la que tenemos, hermano, cuando tomamos el vino y comemos el pan. Es un Salvador vivo a quien hemos alcanzado con nuestro corazón solamente por la fe en Él mismo. Solo por la fe en Él mismo. ¿Ya? Mirando a la cena del Señor, miremos hacia atrás, a lo que pasó con Él, la muerte de Él. Ahora, algo más que quiero yo en este tema, hermano, miradas a la cena del Señor. Algo más que quiero que miremos a la cena del Señor, en segundo lugar, es que tenemos que mirar hacia adelante. Usted mira hacia atrás y recuerda la muerte de Cristo. La palabra lo pide. Por eso, como le dije, a mucha gente no le gusta recordar la muerte de sus seres queridos, pero a Dios sí le gusta que recordemos la muerte de su Hijo. Entonces miremos hacia atrás, pero ahora quiero hablar en segundo punto, hermano, que debemos de mirar hacia adelante. ¿Ya? Miremos hacia atrás, pero también debemos de ver hacia adelante. Aquí quiero mostrarles este texto. 1 Corintios 11:26 dice: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Eso es ver hacia adelante, ¿ya? Y es entre las que traigo la segunda mirada que debemos de hacer hacia la Santa Cena, ver hacia adelante. Y ahí lo dice, hermano, la parte B de este versículo, hermano, de la palabra del Señor, que el apóstol San Pablo tuvo el privilegio de ser inspirado para escribir. En esto tenemos que observar la cena. ¿Ya? Hermanos, observemos la cena, especialmente donde dice hasta que Él venga. Eso es ver hacia adelante. Él no ha venido. Fíjese que hace unos días, les cuento, es un testimonio así rápido. Vi ahí en YouTube un video donde por la guerra entre Rusia y Ucrania, bueno, más la guerra de Rusia porque el otro país ni las manos mete. Entonces, hermano, salió el rabino más principal de Israel. Un rabino ahí le filmaron un video donde él dice, es el rabino más importante de Israel actualmente, donde él dice que la guerra entre Rusia y Ucrania es señal de que el Mesías ya va a venir. Mire, hermano, el Mesías vino hace 2022 años y ellos lo están esperando, porque el Mesías Jesucristo, el que nosotros tenemos y creemos, de quien conmemoramos hoy su muerte, para nosotros este Jesús es el verdadero, y de ellos los están esperando, hermano. Están atrasados, están cegados. Ellos no creyeron en Jesucristo, el que vino hace 2022 años atrás. ¿Por qué? Porque ese Jesucristo que Dios mandó, el verdadero al que predicamos, no hizo lo que ellos supuestamente esperaban que hicieran. Lo que ellos querían, lo que los israelitas querían en su mayoría, que cuando Cristo vino hace 2022 años, hermano, Él los rescatara, los liberara de la opresión a los romanos. Ellos esperaban algo físico, pero Cristo no vino por eso. Él vino para darnos luz, Él vino para rescatarnos, no de un imperio, hermano, terrenal, sino para rescatarnos del pecado, hermano, que nos tenía atados. Amén. Denle el aplauso a Él, hermano. Para Él es la gloria. Entonces, a este Jesús que ya vino, no lo aceptan. Por eso dice Primera de Juan, San Juan 1, verso 12. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Verso 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Se refiere a lo que estoy diciendo. Allá en Israel la mayoría de gente esperan a Jesús, el que la Biblia menciona, y no creen que ya vino.
creen más en Moisés que en Jesús. Ese rabino también dijo, ¿sabe qué dijo? Que aparte de que la guerra entre estos países es la señal de que el Mesías ya viene, también dijo y aconsejó a todos los judíos en todo el mundo que para fortalecerse y no tener miedo de lo que viene para el mundo, que lean Génesis, que lean Éxodo, que lean Levítico, que lean Números y que lean Deuteronomio, la Torá, o sea, la ley, solo esos 5 libros primeros de la Biblia, porque no creen en Jesucristo. Eso dijo el rabino, se los doy como testimonio, hermano, hermana. El regreso de Jesucristo es la bendita esperanza de la iglesia cristiana y de todo individuo. Pero vamos, yo me refiero a la segunda venida, a las nubes, ahí a las nubes, de ese Cristo que ya vino la primera vez a la tierra, que vivió 33 años acá. Jesús, dice la palabra, no solo murió por nosotros, sino que también resucitó y ascendió al cielo. Y un día volverá a llevarnos al cielo. Él va a venir para llevarnos allá donde está ahorita Él. Va a venir, la palabra lo dice, y hermanos, nosotros lo creemos, ¿ya? Entonces, hoy en día no somos todo lo que deberíamos de ser, pero cuando le veamos a Él, vamos a ser como Él. Miren la palabra, vean acá, una de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Ya? Entonces, hermano, de acuerdo a esta palabra, hoy en día, hoy por hoy, no somos lo que deberíamos de ser, pero esperemos el día de la redención, pero esperemos cuando Él se manifieste, hermano, dice que vamos a ser como Él, dice la palabra. Ahí lo dice, hermano, bien claro. Amén, bien claro. En tercer lugar, hermano, primero miremos hacia atrás a la cena del Señor. Segundo, miremos hacia adelante, que es lo que acabo de dar. Ahora yo les digo, en tercer lugar, debemos de ver por dentro de nosotros. Creo que eso es maravilloso. Miremos por dentro. Hagamos ahorita algo así, una dinámica. Trate de verse por un segundo por dentro. Mírese por dentro. Usted puede hacerlo con la imaginación, con el corazón. Mírense por dentro. Cuando usted se vea por dentro, ya vimos hacia atrás, ya vimos hacia adelante, ahora miremos dentro nuestro. Cuando usted se mira por dentro, usted sabe cómo está delante del Señor. Cuando usted se mira por dentro, usted sabe cómo está viviendo. Si está viviendo una vida agradable a Él o no la está viviendo así. Entonces, mis hermanos, en el nombre del Señor, miremos hacia adentro nuestro. La palabra del Señor dice aquí algo importante. Miremos 1 Corintios 11, versos 27 y 28. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. ¿Ya? Mírese por dentro. Probarse a sí mismo es verse por dentro, que es lo que estoy pidiendo ahora. Ya le dije, miremos hacia atrás, cuando Él murió. Ya le dije, miremos hacia adelante, que Él viene, va a venir. Y ahora mirémonos por dentro. Ahí dice, pruébese cada uno, dice, a sí mismo. Eso es verse por dentro. Y coma así del pan y beba de la copa. Pastor, yo hoy cometí un pecado. Pastor, yo ayer cometí un pecado. No voy a tomar el vino ni voy a comer el pan. Está equivocada, está equivocado. Usted tiene que comer el pan, debe de comerlo, aunque haya pecado hoy o ayer, y debe de beber el vino. Solo que antes de hacerlo, usted tiene que probarse a sí mismo. Es decir, usted se mira por dentro. Yo ayer pequé, cometí este error, planché, pero yo quiero participar de la cena, quiero comer el pan, que es el cuerpo simbólicamente de Jesús, quiero beber el vino, que es su sangre simbólicamente, pero antes yo voy a pedir perdón de mis pecados. Eso es lo que quiere decir ahí. Y nos vamos a dar cuenta de eso, sí, solo sí, nosotros nos vemos por dentro, si nos miramos por dentro, hermano, viendo a la cena del Señor. No sé si me siguen, hermanos, no sé si me doy a entender.
¿Me voy a entender? Entonces, hermanos, miremos hacia adentro también, no solo hacia atrás ni hacia adelante, mirémonos por dentro nuestro, hermano. Aquí el apóstol San Pablo, pero quiero ir a otro versículo, dos más. Miren el 31 y el 32. Dice: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, o sea, ver adentro de nosotros, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo, dice. Usted no quiere ser condenado con el mundo, yo tampoco. ¿Qué tenemos que hacer hoy? ¿Qué nos dice el Señor? ¿Qué nos aconseja Él? Mirémonos por dentro para ver cómo estamos. Si estamos mal hoy, antes de comer el pan y beber el vino, pidamos perdón. Probémonos a nosotros mismos y pongámonos a cuentas. Eso es lo que hay que hacer. No dejar de tomar, porque esto no es para castigo, es para bendición, ya le dije al principio. Entonces aquí, en estos dos textos que he sacado a la pantalla, el apóstol Pablo no está diciendo que debemos de ser dignos de participar de la Santa Cena, sino que él está diciendo que debemos participar de una manera digna. Es que yo me equivoqué, pero hoy pido perdón, entonces ya lo hago dignamente. Eso es lo que él está diciendo ahí. Una vez, quiero que oiga esto, una vez un pastor notó que una señora de la congregación no aceptó el pan ni el vino que le ofreció el diácono para participar de la Santa Cena. En lugar de eso, ella se soltó en llanto. La hermana empezó a llorar, hermano. Entonces el pastor dejó el púlpito y fue hasta donde ella estaba y le dijo: hermana, acepte el pan y acepte el vino. Es para pecadores, le dijo. Esto es para pecadores, le dijo. ¿Por qué usted no quiere recibirlo? Entonces, cuando el pastor le dijo: es para pecadores, de hecho lo es, hermano. Yo así lo he enseñado. De hecho lo es para pecadores salvados por la misericordia de Cristo. Pero los pecadores salvados por la gracia de Dios no deben de tratar la Santa Cena de una manera pecaminosa. Es decir, yo estoy pecando y pecando, pero me como el pan y el vino y no me interesa si me pongo a cuentas. No tomo en serio la cena del Señor. Yo pude haber pecado, usted también, hoy o ayer, no sé cuándo, pero si yo me miro a sí mismo, me pruebo a sí mismo, como dice la Escritura, entonces yo me pongo a cuentas. Y si me pongo a cuentas, puedo comer el pan y puedo beber el vino, hermano, lo cual es bendición. Así es de que no se vale, amén. No se vale que nadie lo hoy no quiera beber ni comer, porque todos debemos de hacerlo, hermanos, los que hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro amado Salvador. Si hemos de participar de una manera digna, debemos de examinar nuestro corazón, juzgarnos y confesar al Señor nuestros pecados, nuestros errores. Es lo que tenemos que hacer hoy, antes de beber. Llegar a la mesa de la cena sin confesar nuestros pecados es hacernos, según la palabra, culpables de la muerte de Cristo, de su cuerpo y de su sangre. Fue por nuestros pecados que Cristo fue clavado en una cruz, y acercarnos a Él sucios, malolientes de pecado, es participar de los que lo crucificaron y echar sobre Él más peso y más culpa por el pecado. Pero amén, nosotros no lo vamos a hacer así. Nosotros nos vamos a ver por dentro. Vamos a, hermano y hermana, hacerlo de esa manera para poder participar, hermanos, en esta hora. En cambio, si nosotros confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos, apartándonos de los pecados, participamos de Cristo y también participamos, hermano, en el nombre de Jesús le digo, de la salvación, confesando y juzgando nuestros pecados por la sangre de Cristo, para que, hermano, en el fin del tiempo, hermano, no sea Cristo quien nos juzgue nuestra vida por nuestros pecados, sino por su sangre hallada en nuestro corazón. Que sea más bien por su sangre derramada en nuestro corazón. Que Él así nos vea y nos juzgue como sus hermanos menores y como hijos e hijas de Dios. Y finalmente, hermano y hermana, finalmente quiero hablarle de que debemos de mirar, véanme para acá, debemos de mirar alrededor.
Miremos hacia atrás a la muerte de Él. Miremos hacia adelante a la venida de Él, que va a ser en el futuro, no sé cuándo, puede ser luego o tarde, y mirémonos por dentro, pero también no olvidemos de ver a nuestro alrededor. Ahora bien, ¿para qué tenemos que ver a nuestro alrededor? ¿Para juzgar al hermano? ¿Para juzgar a aquella persona cristiana o no cristiana? No es eso. Finalmente debemos de mirar alrededor. Veamos, la palabra nos va a decir por qué. 1 de Corintios 11, 33 y 34 dice: así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros, ¿ya? O sea que hoy, suponiendo, el hermano Fernando no vino al culto, es un supón, ¿sí? Aquí está, pero no vino, y yo digo, vamos a comer el pan, vamos a tomar el vino, vamos a participar de la cena, pero el hermano Fernando no, porque no vino. ¿Y cómo me doy cuenta y por qué comento eso? Porque estoy viendo a mi alrededor y no lo miro a él. Yo hoy no miro a unos hermanos. Entonces, ¿por qué no los veo? Y digo, lo que se perdieron, se están perdiendo una gran bendición. Esto es una gran bendición. Pero yo digo, se lo pierden porque estoy viendo a mi alrededor que no están. No están, hermanos. Entonces, miremos a nuestro alrededor. Debemos de mirar alrededor no para criticar a nadie, sino para discernir el cuerpo de Cristo. Miren el verso 29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, dice. ¿Ya? Eso dice la palabra. Quizás este discernir tiene dos significados: el cuerpo representado en el pan, que aquí lo tengo, o también el cuerpo representado en la iglesia. Se puede ver de esas dos maneras. La cena del Señor debe de ser una demostración de unidad de la iglesia. Hoy vamos a participar mostrando unidad, diciéndole a usted, mi hermano y mi hermana, que estoy unido a usted, y usted muéstreme unidad a mí. La iglesia hoy, en esta cena del Señor, tiene que mostrar y representar unidad, hermano y hermana. Miren este texto, 1 Corintios 10, 17 dice: siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Se da cuenta? Ahí están los dos significados. El pan, que es cuerpo de Cristo, y el pan cuando dice nosotros, con ser muchos, o sea la iglesia, dice somos un solo cuerpo. Ahí está lo que dije hace un momento, ¿sí? De que habla en ese doble sentido, hermano, la palabra del Señor. Entonces, cuando San Pablo dice, siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un solo cuerpo, está hablando de unidad. Y cuando comemos el pan y tomamos el vino, la iglesia muestra unidad, da unidad, y somos uno solo. Qué bueno, hermano, qué bueno. Por eso es el propósito de Dios que todos seamos una sola familia, y en la familia de Dios debemos amarnos el uno al otro. Es imposible amar a Dios y no amar a quien Jesucristo, porque en Jesucristo dio su vida. Miremos una de Juan 4:11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Ahí lo dice. ¿Esto qué quiere decir? Hermano, de que es el propósito de Dios que todos seamos una sola familia. Y en la familia de Dios debemos amarnos el uno al otro. Es imposible amar a Dios y no amar a quien Jesucristo dio su sangre por él. Si usted no ama al otro por quien Jesús dio su sangre, es mentira que ama. Eso es lo que San Pablo, hermanos, quiere decir. Amén. Y voy a terminar el mensaje, hermano y hermana. Voy a terminar este mensaje. Es buen tiempo todavía, pero lo voy a terminar diciéndoles que el tiempo de la cena del Señor, si bien es cierto, es para confesar nuestros pecados y ponernos a cuentas con Dios y con los hermanos,
No debe de ser un tiempo de autopsia espiritual. ¿Ya? Procuremos que este tiempo de participar de la cena del Señor no sea solamente como una autopsia espiritual. Es decir, que lo que hoy al mirarlo dentro nuestro, al mirar hacia atrás, hacia adelante y alrededor y participar del pan y el vino, no sea solamente, mis hermanos, ojo con eso, oído con eso, no sea solamente como una práctica, una operación de momento, y que bueno, al salir de aquí y el resto de mis días, mientras llega otro mes, primer domingo de de abril, donde tengamos de nuevo, hermano, el pan y el vino, y que nosotros vengamos con lo mismo de nuevo, que he vuelto a fallar. Sería como tropezar con la misma piedra. Con esto tampoco estoy diciendo que somos perfectos y que jamás fallaremos, pero muchas veces, hermano, acuérdese que hay pecado de omisión, es decir, dejo de hacer algo que debo de hacer. Hay pecado de palabra, lo que hablamos, hay pecado de pensamiento y hay pecado de hechos. Y muchas veces, ahí viene lo que les decía, que no somos perfectos. Muchas veces, hermano, cometemos un pecado aún sin quererlo. A eso me refiero, que es lo que hay que confesar aquí cuando nos vemos por dentro, hermano, para no ser participantes indignos de la cena del Señor. Amén. Yo deseo de todo corazón, hermano y hermana, que el Señor me le bendiga abundantemente. Que el Señor le bendiga abundantemente, hermano y hermana, en el nombre poderoso de Jesús, ¿ya? Y pues quiero añadir, como hablaba de una autopsia espiritual, que más bien el tiempo de la Santa Cena debe de ser un tiempo de dar gracias. ¿Están de acuerdo conmigo? Este tiempo es un tiempo de dar gracias, ¿ya? No de autopsia espiritual, que sea un tiempo, la cena del Señor, de dar gracias, hermano. ¿Por qué? Lo sabemos, que sea un tiempo de dar gracias, hermanos, porque Jesucristo lo hizo así. ¿Qué hizo Jesús? Y habiendo dado gracias, dice, tomó el pan, ¿y qué hizo? Mírenme la mano. Y habiendo dado gracias, aleluya, lo partió, comió él y le dio a ellos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Entonces hoy, ¿qué tenemos que hacer? Por favor, dar gracias. Jesús lo hizo, gracias, y partió el pan, dio gracias al Padre, partió el pan, dice la palabra. Jesucristo lo hizo, habiendo dado gracias, dice, aun cuando él sabía que en poco tiempo iba a morir, él dio gracias. ¿Qué psicología del Señor? Mental, una psicología tremenda, poderosa, la del Señor. Sabiendo que le quedaban horas para estar clavado en una cruz y morir ahí, y antes de ser golpeado y humillado y escupido, él dio gracias, hermano, lo partió. Por eso dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Estaba pronto a pasar ese trago amargo. Estaba pronto. Así es que demos gracias, hermanos. Bendigamos a Cristo. Pónganse de pie, por favor, reciban el vino y el pan. Reciban el pan y el vino. Demos gracias.